Muy buenas y bienvenidos a esta charla sobre implantes en ortopedia, charla dirigida a estudiantes de medicina y médicos generales que deben enfrentarse a pacientes que en ocasiones han sido llevados a cirugía y que portan materiales de osteosíntesis en su interior. Es importante el reconocimiento de estos implantes y algunos elementos a la hora de evaluar clínicamente a estos pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos variados de todo lo que se puede hacer con implantes hoy en día. Se utilizan tornillos, placas, clavos, prótesis, diferentes tipos de placas, clavos endomedulares, como pueden ver, y todo tipo de reemplazos articulares. Para comenzar, aquí tenemos dos imágenes, una de una placa a nivel de la clavícula con su equivalente radiológico y una de una placa a nivel de la escápula. Ahora tienen ustedes una imagen de una fractura del radio distal con una placa volar, es decir, en la parte volar, fijando la placa, y aquí unas imágenes de tomografía que acompañan a esta radiografía. Estos son ejemplos de fractura a nivel del húmero proximal, por ejemplo, con una placa de húmero proximal que también puede ser fijada con un clavo endomedular como el que ustedes ven aquí, o un clavo endomedular para las fracturas diaficiarias. En el codo también utilizamos implantes anatómicos, como los que pueden observar acá, para las dos columnas del húmero distal y para el olecrano. Clavos flexibles que se utilizan frecuentemente en pacientes en edad infantil, tanto para húmero como para antebrazo o fémur y tibia, para huesos largos en general, de diferentes diámetros e incluso para la clavícula. El uso de tornillos solamente está indicado en algunos tipos de fracturas oblicuas largas, como pueden ver acá, pero en la mano también utilizamos placas y tornillos. Las placas largas se pueden utilizar en la tibia, aquí lo logran ver, aquí hay un paciente con una fijación externa, o los clavos endomedulares, tanto para fémur como para tibia. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura del tobillo, una fractura bimaleolar, que posteriormente se fija con una placa a nivel del peroné y un par de tornillos en el maleolo medial. Los fijadores externos son unos dispositivos bastante útiles cuando hay lesiones de tejidos blandos importantes o cuando hay fracturas abiertas y no podemos colocar clavos endomedulares o placas. Aquí ven un fijador externo en la pierna, en el tobillo, aquí uno en el húmero, aquí un fijador tipo Ilizarov, clínicamente se ven así. En este caso, una placa para fijar una luxación acromioclavicular, se denomina placa gancho. Continuamos entonces hablando de los implantes que se utilizan para las cirugías de reemplazo articular. En este lado observan ustedes tres copas acetabulares y en el otro lado un componente completo de una prótesis total de rodilla. Prótesis de cadera, como las que ven en la radiografía, cementadas, es decir, con un manto de cemento a su alrededor. Algunas veces las líneas radiolúcidas alrededor del cemento son una indicación de que se están aflojando estos implantes. Y en el otro lado una prótesis reversa de hombro, que pueden ver acá, y se denomina reversa porque cambia el componente esférico de la cabeza por un componente cóncavo y la glena, que es un componente más plano, cambia por un componente esférico. Por eso se denomina reversa. A continuación vemos una prótesis total de rodilla con el componente femoral y el componente tibial, y en el lado derecho vemos una prótesis total de hombro, una prótesis convencional. No alcanzamos a ver el implante perfectamente en la glena, pero aquí hay unas imágenes que nos indican que aquí hay un dispositivo o un inserto en la glena que es de polietileno. En este caso vemos una prótesis total de codo, aquí el componente protésico, aquí la imagen radiológica y abajo una prótesis total de cúpula radial. En este otro lado observamos una prótesis a nivel de la muñeca, prótesis total de muñeca, dos versiones diferentes.
Y también se utilizan prótesis en los dedos. En este caso vemos acá unas prótesis de silicona o prótesis de Swanson que alcanzan a verse de manera un poco radiopaca en la radiografía. Y en el otro lado vemos en el otro lado vemos prótesis, aquí con un componente a nivel del metacarpiano y de la falange metálico, y esta prótesis de color negro que es una prótesis de pirocarbón, un material un poco más parecido al hueso. Es importante tener claro que los implantes también pueden generar complicaciones. En este caso vemos la protrusión de uno de los tornillos llegando a la cadera. Aquí vemos una complicación quirúrgica y es un tornillo intraarticular que puede causar daño. Este paciente va a requerir ser llevado nuevamente a cirugía para remover este tornillo. La no unión se puede dar con los clavos endomedulares, por ejemplo, y puede haber una angulación que haga necesario una segunda cirugía. Aquí una no unión con los clavos endomedulares que se tienen que llevar a cirugía posteriormente para lograr la consolidación. En este caso, una fijación un poco tímida a este nivel con una fractura periprotésica. Acá una fractura del componente de metal, el componente de osteosíntesis de la placa. Aquí vemos unos ejemplos de fracturas de cadera en los cuales ha fallado el material de osteosíntesis. Aquí se fractura la placa, aquí se fractura el clavo, acá también se fractura el clavo, aquí es la placa la que se fractura. Una fractura de platillo tibial en la que el paciente no consolida con un aflojamiento del sistema de fijación. Aquí de nuevo una fractura del implante cuando se fija, una fractura de húmero proximal. Aquí el aflojamiento alrededor de los tornillos que se ve como un halo radiolúcido alrededor de ellos, un aflojamiento completo del sistema de fijación de la diáfisis del húmero. De nuevo acá, lisis alrededor de estos tornillos y termina por fracturar la placa. Aquí una fractura que muestra que hay una no unión y una fatiga del material. Aquí de nuevo una fractura con fatiga del material. Exposición de la placa, un riesgo altísimo de una osteomielitis o de infección ósea. Infección ósea con un clavo endomedular de tibia. Miren aquí el clavo de tibia, aquí una infección ósea. Como pueden ver, hay muchas complicaciones que se pueden presentar con el uso de los implantes. Y esto era básicamente lo que tenía para contarles acerca de los implantes. No olviden que estos pacientes pueden tener reacciones adversas a los materiales o infecciones a mediano o largo plazo. De ahí la importancia que identifiquemos que estos materiales puedan estar dentro de los componentes óseos de estos pacientes y que pueda ser necesario remitirlos a ortopedia si detectamos algún tipo de complicación. Muchas gracias.